Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, deseando de todo corazón que Dios continúe ministrando vuestros corazones, que continúe ministrando vuestro espíritu a través de la palabra del Señor. Rogamos al Señor que esta palabra traiga a sus vidas fe y esperanza. Voy a estar leyendo para ustedes en esta mañana algunos versículos que serán claves para el desarrollo de este pequeño mensaje. Y quiero comenzar leyendo lo que nos dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, que nos dice en el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. También quiero referirme a lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 6, cuando dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, diciendo: tengan ánimo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, también en el capítulo 7, versículos 5 y 7, dice: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él había recibido de ustedes. Si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, al tomar estos versículos, podemos ver un hilo conductual que hace referencia al ánimo, a tener ánimo en nuestra vida. No solamente trata de que nos animemos a nosotros mismos, sino que en estos versículos también aparecen personas que también nos pueden animar. Y este poder del ánimo tiene también un poder extraordinario en medio de los hermanos, en medio de la familia de la fe, porque nuestro ánimo sufre diariamente muchas presiones por las diferentes circunstancias de nuestra vida diaria. Yo escucho regularmente a muchas personas decir: estoy cansado, estoy cansada. Y cuando yo escucho esas palabras, lo que estoy dándome cuenta es que la persona realmente no está cansada físicamente, sino que es un cansancio emocional, es un cansancio espiritual. Y muchas personas, bajo el efecto de ese tipo de cansancio, se desaniman. Ahora, estando nosotros conscientes de esa realidad, necesitamos buscar oportunidades para consolar, para animar a otras personas cada día. Y lo que Pablo descubrió fue que Tito tenía, mis amados hermanos, ese ingrediente. Tito tenía ese ingrediente clave en su vida. Él podía animarlo y podía también animar a las demás personas que estaban con él. De manera que cada vez que usted piense algo bueno de alguien, qué importante es que nosotros se lo podamos decir. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos un buen pensamiento, tenemos, mis amados hermanos, un buen concepto de una persona, pero no se lo decimos. Y qué bien nos cae cuando alguien se expresa bien de nosotros, cuando habla bien de nosotros acerca de nuestras virtudes, que reconoce nuestras capacidades, que reconoce el valor que nosotros tenemos, que reconoce nuestro trabajo. Y cuando nosotros expresamos estas palabras, la otra persona que escucha se anima, se alegra por todo lo que está recibiendo. Si nosotros nos damos cuenta lo que nos dice la Biblia, Jeremías también recibió buenas palabras de parte de Dios. Dios animó a Jeremías, haciéndole saber lo importante y lo valioso que era su vida. Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizás muchas personas, en el desconocimiento de esta gran verdad espiritual,
Quizás piensan de que Dios es un Dios supremamente severo, castigador, que en Él no existe otra cosa sino el juicio y el castigo. Y ciertamente Dios es severo cuando existen causas y motivos para hacerlo, pero el Dios de la Biblia, el Dios en el cual nosotros creemos, es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que nos comprende, es un Dios que nos anima, que entiende perfectamente cada una de las cosas que nos pasan. Y en estos versículos Dios nos hace saber que sus pensamientos, que los pensamientos de Dios son buenos, que los planes de Dios para nuestra vida son buenos. Ahora, si lo que nosotros vamos a hablar edifica, hagámoslo. Pero si lo que nosotros vamos a hablar no edifica, sencillamente no lo hablemos. Y ese es el cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener al hablar. Yo particularmente respeto mucho a las personas que oran. Pero si las personas que oran no cuidan su lengua y cada vez que hablan están ofendiendo, cada vez que hablan están humillando a los demás, cada vez que hablan usan palabras que no son acordes con una vida de oración, entonces déjenme decirles que yo tengo mis reservas, porque la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuál es el resultado o el efecto de nuestra comunión con Dios? Porque una genuina y verdadera comunión con Dios indefectiblemente producirá un cambio en nuestra vida, un cambio de conducta, un cambio en nuestra manera de hablar, un cambio en nuestra manera de vivir. Pero si ustedes me dicen que leen mucha Biblia, si ustedes me dicen que oran mucho y siguen teniendo las mismas actitudes que desagradan a Dios, lo único que nos están diciendo es que su relación con Dios es una farsa, que es algo fingido, que no es algo verdadero. Porque una persona que procura una genuina relación con Dios siempre buscará agradar a Dios, buscará agradar al Creador con su propia vida. Y eso me lleva a pensar que dentro de la misma iglesia de Jesucristo existen muchísimos creyentes, pero muy pocos cristianos convertidos verdaderamente a Jesucristo. Y eso es muy importante para nosotros hoy, que escojamos nuestras palabras antes de hablar. Dios no nos ha llamado a nosotros para que ofendamos a los demás, para que maltratemos a los demás. Por el contrario, Dios quiere usarnos a nosotros para instruir, para orientar, para animar a otros. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías en el capítulo 4, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y les dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Saben, Nehemías estaba animando a su pueblo a pelear, pero no a pelear entre ellos mismos, sino a pelear, a batallar, porque él estaba consciente que había una declaración de guerra en contra de su pueblo. Desde afuera el enemigo estaba buscando sutilmente meterse, entrar y dañar, arruinar a su pueblo. Y él sabía muy bien que si el enemigo lo conseguía a alguien descuidado, a alguien desanimado, lo podía lograr. Lo mismo ocurre con muchos de nosotros. Si el enemigo te consigue desanimado, si el enemigo te consigue, mi amado hermano, frustrado, te consigue descuidado, tú serás una presa fácil para que él pueda tomar. Y una vez que Nehemías identifica el plan del enemigo para desanimar a su pueblo, él los conforta con sus palabras, él los anima a cada uno de ellos con sus palabras. Fíjense lo que dice Nehemías en el versículo 15 del capítulo 4, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
¿Y qué es lo que nosotros podemos extraer? ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer de estos versículos? Y es que cada uno de nosotros necesitamos recobrar ánimo para guardar primeramente a nuestra familia, para proteger a nuestra familia. Y lo segundo, que necesitamos recobrar ánimo para poder culminar aquellas tareas, aquellas cosas que hemos comenzado. Muchas veces hay cosas que quedan inconclusas por causa del desánimo. Pero fíjense lo que dice la palabra que leímos anteriormente en el libro de Nehemías dice: cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido. Esto es algo que tú tienes que prestar mucha atención, porque tú tienes que entender muy bien que el enemigo, mis amados hermanos, busca una ocasión para acabar, para destruir tu familia, para destruir tu vida. Quizás muchas personas todavía hoy no han valorado lo que significa un hogar donde se estudie la palabra del Señor, un hogar donde se adore a Dios, un hogar, mis amados hermanos, donde podamos tener el consejo y el favor divino. Es un hogar, mis amados hermanos, donde Dios se va a levantar a favor nuestro para desbaratar todo plan de las tinieblas, todo plan del enemigo. Por eso, cada uno de nosotros no podemos desanimarnos en seguir enseñando la palabra de Dios en nuestra casa, en cada miembro de la familia. Así que como mis amados hermanos, ocurre también con los maestros. Los maestros no son los responsables de que nuestros hijos saquen buenas notas. Los padres también tenemos una gran responsabilidad de animarlos a ellos en sus tareas y sus obligaciones. Nosotros como pastores no somos los responsables plenamente de la vida espiritual del creyente. Cada persona tiene que buscar un tiempo, tiene que buscar un espacio en su diario vivir para buscar a Dios, para leer la palabra de Dios. Muchas veces la gente le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa al pastor, le echa culpa al lugar donde se desenvuelve. No, mi amado hermano, no hay excusa. Tu vida espiritual depende del interés que tú tengas para acercarte a aquel que te ha dado la vida. Así que no nos desanimemos, tu papá y mamá, no nos desanimemos en seguir dando oportunamente el consejo de Dios. Muchas veces los padres son inconversos, pero los hijos son creyentes. Pues pidamos a Dios abundante gracia y sabiduría para que también con nuestro buen testimonio podamos ganarlos a ellos para Cristo. Fíjense que la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6, nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de Dios, no se apartará de su precepto, de la palabra que el Señor le ha traído a su vida. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es nuestra responsabilidad como padres animar, estimular a cada miembro de la familia diariamente con la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos, mis amados hermanos, dos ejemplos que se contrastan el uno con el otro, pero que a nosotros nos traen una riqueza espiritual. Sé que les va a bendecir. La Biblia nos habla del rey Acab. El rey Acab fue un rey que lo tenía todo. Sin embargo, formó una familia sin principios, sin valores espirituales, convirtiendo a sus 70 hijos en una generación perversa que terminó siendo exterminada. El rey Acab fue un rey malo. Su mujer Jezabel también fue una mujer mala. Sus hijos también fueron hijos que desagradaron a Dios, que fueron malos y perversos, porque eso fue lo que sus padres les transmitieron. Gente codiciosa, vanidosa, criticones, peleones, llenos de envidia. Pero el otro ejemplo que también podemos encontrar en la Biblia, que podemos encontrar en la palabra de Dios, es el ejemplo de la casa de Obed.
Él fue un hombre campesino que formó a su familia con amor, con temor a Dios y transformando a 70 hijos en una generación bendecida. Nosotros podemos hacer lo mismo. Si se dan cuenta, el estatus social en el cual nosotros vivimos no es tan importante y relevante. Aquí lo relevante es que usted y yo podamos inculcar principios y valores a nuestros hijos y a cada miembro de la familia. Quizás nosotros hoy como padres nos encontramos muchas veces desanimados porque nuestros hijos muchas veces se rebelan a Dios, porque tienen conductas inapropiadas, actitudes que no corresponden a verdaderos hijos de Dios. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana. No se desanimen. Sigamos haciendo nuestra parte, sigamos haciendo nuestro trabajo, porque en su tiempo segaremos. El Señor nos exhorta a través de la palabra que no nos cansemos de hacer lo bueno, porque en su tiempo nosotros conseguiremos una gran cosecha. Que sea, mis amados hermanos, que no sea por causa del descuido, de nuestra dejadez, que ellos se pierdan, sino, mis amados hermanos, que la gracia, que la misericordia de Dios les alcance, que el consejo que nosotros le damos hoy pueda seguir resonando en sus corazones el resto de su vida. Así que yo quiero animarles en esta mañana a que no dejemos de orar por nuestra familia, aun cuando no veamos lo que nosotros queremos y anhelamos en nuestro corazón. Sigamos orando, sigamos clamando a Dios. Reclamemos cada una de esas promesas espirituales para su vida. Hablemos para ellos palabras de bendición. Procuremos que los sueños de Dios se materialicen en cada miembro de nuestra familia. Quiero que en esta mañana podamos apartar un tiempo para orar, para clamar por cada miembro de la familia. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por este tiempo que hemos dispuesto para buscarte a ti. Te doy gracias por tu palabra. Aprovecho esta oportunidad para bendecir a cada miembro de nuestra familia, a cada miembro de la iglesia. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero nosotros te buscamos a ti porque tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro hacedor. Tú siempre tienes palabras de bien para nosotros. Podemos entender en tu palabra, Señor, que los pensamientos, los planes que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que te pedimos a ti, Señor, que direcciones nuestra vida, que nos ayudes, oh Dios, a seguir insistiendo con cada miembro de nuestra familia. Sobre todo oramos en esta mañana por la vida de nuestros hijos. Oramos, Señor, por cada miembro de nuestra familia. Oramos por el matrimonio, por esos hombres que, Señor, que tienen ese corazón de piedra, para que tú los toques, por esas mujeres, Señor, que no actúan con sabiduría. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que te reveles a ellos por medio de tu palabra y que traigas, Señor, la palabra oportuna para que ellos puedan dirigir su vida de la manera correcta. Que todo aquello que está desordenado, que todo aquello, Señor, que no está bien, pueda, Señor, llegar, Señor, al orden divino. Padre, que seas tú, Señor, ordenando cada área de su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias en esta hermosa mañana por el tiempo que hemos dispuesto para acercarnos a ti. Sigue ministrando a tu pueblo, sigue animándonos, Señor, en la fe del Hijo de Dios, y que podamos ver en los próximos días la gloriosa manifestación de tu Espíritu en cada área de nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Cristo les ama. Animémonos unos a otros, y cuanto más cuando entendemos, cuando sabemos que la venida de nuestro Señor está muy, pero muy cerca. Dios les bendiga y Dios les guarde.